Hola, mi nombre es Ruth Cuevas y en el día de hoy le voy a estar hablando acerca un poco de lo que es la evaluación del desempeño. ¿Por qué debemos de realizar la evaluación del desempeño? Esta se realiza porque nos ofrece una información de primera mano para tanto las promociones como las remuneraciones de los colaboradores. También está la parte de que este nos ofrece la información base para saber cuáles son las cualidades y debilidades que poseen nuestros colaboradores y así trabajar con las mismas de manera correcta. Esta debe de ser parte de los procesos del plan de carrera de todas las empresas para que podamos, como recursos humanos, conocer sus debilidades y fortalezas y, como dije anteriormente, trabajar en las mismas. También está cuál es el papel del supervisor en la parte de evaluación del desempeño. El papel del supervisor sería el de primera mano. Nosotros como recursos humanos debemos de actuar como gestores o asesores de lo que son las políticas y procedimientos y que se lleven a cabo de manera correcta. Pero el supervisor es el que se encuentra, como bien decimos algunos en el piso, es el que se encuentra en el área con los subordinados y son los que conocen verdaderamente el proceso. Nosotros como recursos humanos debemos de entender y relacionarnos con los diferentes procesos que se realicen dentro de las organizaciones, pero al final de cuentas el supervisor tiene una información más detallada de lo que son los procesos. Por eso nuestro papel sería de asesoría y seguimiento. Los pasos de la evaluación del desempeño. Estos son 3. La evaluación del desempeño consiste en la definición del puesto, la definición del puesto, la evaluación del desempeño y también está la parte de la retroalimentación. En la definición del puesto, aquí se definen cuáles son, valga la redundancia, cuáles son las funciones y procesos que debe de llevar a cabo la persona que ocupe el puesto. En esta parte tiene la peculiaridad que tanto el supervisor como el subordinado deben de estar de acuerdo con cuáles son las partes que deben de desarrollar o cuál es el proceso que van a realizar, cuáles son las responsabilidades que tiene ese subordinado. Luego en la parte de la evaluación del desempeño se hace una comparación entre lo que dice la definición y lo que la persona está llevando a cabo durante el tiempo determinado que ha sido evaluado. Entonces, a partir de estos resultados se realiza la tercera parte, que sería la retroalimentación. La retroalimentación es un proceso que es parte de cada quien, en el sentido de que mi proceso de retroalimentación puede ser más corto que el tuyo o puede ser más largo, depende también del plan de carrera que se tenga con esa persona o de qué tanto yo o tú lo necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces no tiene por qué ser el mismo periodo, no porque a mí se me haya hecho un proceso de retroalimentación de 3 meses, la otra persona también lo tenga que hacer, independientemente pertenezcamos al mismo departamento. Entonces, luego está cuáles son los problemas de la evaluación del desempeño. Aquí entran varias partes. Por ejemplo, si un supervisor le da una calificación más alta a un subordinado, puede que cuando el subordinado llegue a la posición no llegue a las expectativas que se esperaba de él. También está la parte de que muchas veces los subordinados no entienden en qué tiempo determinado deben de dar los resultados de su desempeño. O también está la parte de la mala comunicación. Cuando no existe una buena comunicación entre sus supervisores y subordinados, se crean problemas o conflictos hasta en el mismo proceso de evaluación de desempeño, causando que se atropelle el proceso. Hasta aquí ha sido mi exposición. Saludos, Angelisa Ventura estará abarcando 6 métodos de evaluación. El primer método es llamado técnica de escala gráfica de calificación. Aquí hacemos una lista de las características y los promedios que vamos a dar a cada desempeño de esas características. También está el método de alternancia de calificación. Aquí pues apuntamos el término bueno o malo dentro del desempeño que vamos a estar evaluando a cada empleado. También está el método de comparación de pares. Aquí comparamos el desempeño de un trabajador con otro, como su nombre lo indica.
También está el método de incidente crítico, en el cual pues el empleado y el supervisor se sientan a evaluar cada 6 meses cómo ha sido su trabajo, tanto las incidencias malas como las incidencias buenas. También está el método de distribución forzada, en la cual adjuntamos 5 promedios, tales como alto, promedio alto, bajo y promedio bajo. Son 4 promedios que se le adjuntan. También está por último las formas narrativas, las cuales van de la mano con el método de incidencia crítica, puesto que aquí se evalúan esas incidencias críticas y a la vez pues se trata de buscar una solución al problema que se está planteando en el momento, y esto es para que el empleado pueda tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo en cada una de sus labores. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Buenas, mi nombre es María Libertad Castillo y le estaré dando continuidad a nuestro tema. En la clasificación basada en el comportamiento, pues este es un método de evaluación con cuya finalidad es combinar los beneficios e incidentes críticos, ya que está en incidentes críticos narrativos y clasificaciones cuantificadas, con base a una escala cuantificada en ejemplos narrativos específicos de un buen o un mal desempeño. También podemos ver que en la capacitación en el desarrollo están los análisis del problema, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales, la comunicación, la igualdad y las oportunidades. Pues en esta también está el conocimiento de los puestos, la seguridad y el desarrollo. En el método de la administración, también de la administración por objetivos, pues esta también podemos decir que implica la disposición de las metas mediables y específicas. También podemos decir que con cada uno de los empleados posteriormente la revisión periódica del programa logrado también es una de las bases que se puede decir que es de un buen programa de la administración por objetivos, y esto se puede decir que es una comunicación abierta. También podemos decir que en los criterios del desempeño, pero son pocos claros, es la escala de la evaluación, de la evaluación demasiado abierta a la interpretación, pero para poder corregirla también estas son frases descriptivas. Esta también que pueden definirse o se puede entender por criterios como un buen o un mal desempeño, también podemos decir. En el efecto de Halo podemos decir que es una evaluación basada en el desempeño del problema que se presentan cuando una calificación que hace un supervisor o unas características que influyen en la calificación está basada en otras personas y en otras características. Es cuanto. Mi nombre es Ana Clara Chala y yo le voy a hablar acerca de problemas y dificultades que presenta la evaluación del desempeño. Existen 5 problemas básicos que afectan y debilitan la eficacia de las herramientas de la evaluación del desempeño, los cuales tenemos criterios pocos claros, el efecto de halo, tendencia central, condescendencia o severidad y preferencia. El criterio poco claro es un problema que, si bien es cierto, hay algunas evaluaciones que aparentemente son objetivas, pero a la larga pueden ser poco justas debido a que las características y los grados de desempeño está sujeta a la interpretación. Otro problema muy común es el efecto de halo. Este se refiere a que la calificación de los empleados está sujeta a ciertas características, tales como que se lleva bien con los demás,
Esto a su vez influye con otras características como por ejemplo la cantidad de trabajo. Este problema se da muy a menudo con aquellos empleados que son muy amistosos o por el contrario son pocos amistosos con el supervisor. Aquellos que son pocos amistosos son calificados insatisfactoriamente en las demás otras características. También tenemos lo que es la tendencia central. Aquí muchos supervisores, cuando se trata de llenar las escalas de clasificación, lo hacen a través de la tendencia central. Como por ejemplo, si van a calificar a los empleados con una escala entre el 1 al 7, muchos supervisores evitan calificar a los empleados con números altos como 6, 7 o números bajos como 1 o 2. Entonces tienden a calificar a los empleados entre números de 3 y 5, lo que significa que todos serían empleados promedio. Esto a su vez distorsiona las evaluaciones del desempeño, porque no todos los empleados se destacan de igual manera. Hay unos que se destacan más que otros y cada quien necesita su mérito correspondiente. Otro problema que se usa frecuentemente es la condescendencia o severidad. Este problema se presenta cuando un supervisor es muy severo o muy condescendiente con sus empleados. Tiene la tendencia a calificar a todos sus subordinados con un alto porcentaje o con un muy bajo porcentaje. Y por último está la preferencia. En este problema se tiene la tendencia a permitir que ciertas diferencias individuales, tales como el sexo, la raza o la edad, influya en la evaluación del desempeño. Si bien es cierto que una persona no de una edad, como por ejemplo 60 años, no se desempeña igual que una de menor edad, como por ejemplo de 30. Aquí influye mucho lo que es la edad y es un problema muy frecuente en las empresas que debería de solucionarse. Saludos, mi nombre es Yaquis Encarnación y yo les estaré hablando sobre la entrevista de evaluación de desempeño. Existen 3 tipos de entrevista de evaluación de desempeño y cada una tiene su objetivo específico. El primer tipo de entrevista es la entrevista satisfactorio promovible. En este tipo de entrevista el empleado tiene un desempeño satisfactorio y el objetivo es verificar el plan de carrera que tiene este empleado y desarrollar un plan de acción. En el segundo tipo de entrevista es el satisfactorio no promovible. Aquí de igual manera el desempeño es satisfactorio, pero por alguna razón no es promovible, ya sea porque el empleado se siente muy cómodo en el puesto que está ocupando o la empresa no tiene algún espacio disponible para promoverlo. Y el tercer tipo de entrevista, que es el no satisfactorio corregible, aquí el desempeño del empleado no es satisfactorio, pero se desarrolla un plan de acción para poder corregir ese desempeño no satisfactorio. Ahora, ¿cómo nosotros debemos prepararnos para realizar una entrevista de evaluación de desempeño? Lo primero que debemos de hacer es analizar los datos, verificar la descripción de puesto de desempleado que vamos a entrevistar, revisar las evaluaciones de desempeño anterior y toda la información que tenga que ver con ese entrevistado. Y lo segundo es que debemos de informarle al entrevistado de que se va a realizar una entrevista de desempeño para que éste pueda también verificar sus descripciones de puesto, pueda realizar preguntas y respuestas y pueda estudiar todo lo relacionado para que pueda tener un buen desempeño en lo que es la entrevista y pueda salir satisfactorio. Y el último paso es entonces
verificar o planear cuál será el lugar donde nosotros vamos a desarrollar esa entrevista. La hora va a depender del tipo de empleado con el que nosotros estemos trabajando. Si es un conserje, la entrevista quizás va a durar menos de 1 hora o 1 hora, pero si es para un puesto gerencial puede que lleve 2 o 3 horas. ¿Cómo llevar a cabo la entrevista? Primero, nosotros debemos de ser directos, debemos de enfocarnos en los objetivos directos de la entrevista. Por ejemplo, debemos de hablar sobre los registros de retardo, los registros de productividad, las ausencias, los costos comparados con el presupuesto, etc. Lo segundo es que nosotros nos debemos de hablar de manera personal con el empleado, debemos de tratar de ser lo más objetivo posible. También debemos de animar al empleado, debemos hacer preguntas abiertas para que éste pueda desarrollarse con mayor libertad en la entrevista y nosotros poder obtener la mayor cantidad de información posible. Y no debemos de ser puntillosos, no debemos de ser personal, pero debemos de asegurarnos de que ese entrevistado sale de ahí sabiendo cuáles son las cosas que hace de manera equivocada y cuáles son las cosas que hace bien. ¿Cómo nosotros debemos de tratar a un subordinado defensivo? Debemos de entender que no todos los entrevistados van a estar bien. Cuando nosotros evaluamos un mal desempeño, lo lógico o lo más posible es que esta persona se ponga a la defensiva, que niegue ese mal desempeño, que reaccione con ira, hasta con agresión. Entonces, en dado caso, nosotros debemos de saber qué hacer. Lo primero es que debemos de reconocer que ese comportamiento a la defensiva es totalmente normal. Lo segundo es que no debemos de nosotros enfocarnos en las defensas de ese subordinado, más bien deberíamos de enfocarnos en el acto. Por ejemplo, el acto sería que las ventas están bajitas y no deberíamos de enfocarnos en el empleado de que es que no está vendiendo lo suficiente. Lo tercero es que nosotros debemos de posponer la acción. Hay algunas veces que lo mejor es no hacer nada. Las personas, cuando inmediatamente uno le habla sobre algún mal desempeño, lo que hacen es que se ponen a la defensiva. Si nosotros le damos un tiempo, entonces puede que reaccionen de una manera más racional. Y lo último es que debemos de reconocer nuestros límites. Por ejemplo, un supervisor no puede hacer el trabajo de un psicólogo, no puede tratar problemas psicológicos más profundos. Por ende, debe de limitarse a su trabajo, que es solamente supervisar a esa persona y proveerle algunas informaciones proveerle algunas informaciones, pero no debe de querer hacer el trabajo de un psicólogo porque no lo es. Ahora, ¿cómo nosotros debemos criticar a un subordinado? Debemos de tratar de que las críticas sean constructivas y deben de ir muy lejos de lo que es el deseo personal del supervisor. Las críticas deben de ser lo más objetivas posible y tratar de a veces hacer una vez al año críticas fuera de la entrevista formal para que el subordinado sepa cómo va su comportamiento y pueda irse preparando para la entrevista formal. También, cómo nosotros debemos de tratar de que la entrevista se cumpla con nuestros objetivos o de que se mejore el desempeño del empleado. Hay muchos investigadores que han dado la conclusión de que el entrevistador se siente más satisfactorio cuando le toca a un empleado un supervisor que no lo hace sentir amenazado, que este puede influir en lo que es el curso de la entrevista y que el entrevistador es constructivista y lo ayuda. Pero nuestro objetivo principal no es hacer que el entrevistado se sienta satisfactorio, es uno de ellos, pero nuestra intención es hacer que este mejore su desempeño subsecuente. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Lo hacemos creando metas y un plan de acción y diciéndole al empleado cuáles son las cosas en las que está fallando. Por último, ¿cómo nosotros debemos de reaccionar o cómo manejar las amenazas o formal escrita? Aquí muchas veces nosotros vamos a tener empleados que el desempeño es tan malo que vamos a necesitar hacer una amenaza formal escrita o
como lo queramos llamar. En este caso, entonces, esto sirve para dos propósitos. Número uno, para hacer que el empleado se aleje de sus malos hábitos, o número dos, le va a ayudar al mismo empleado para poder defender su decisión delante de sus propios jefes o en los tribunales. Esto nos debe de especificar varias cosas. Número uno, nosotros debemos de especificar cuáles son los malos comportamientos que tiene esta persona, especificar si éste conoce las normas de la empresa y cuáles son las normas que éste está violando. En dado caso, debemos de hacerle saber que éste puede mejorar su conducta. Muchas gracias.